Hola a todos, bienvenidos a este video. Mi nombre es José Said Pérez Rosas y vamos a ver los instrumentos y equipos de medición en la industria. El primer instrumento que tenemos es el comparador óptico, el cual es un proyectador de perfiles que permite medir piezas pequeñas con una pantalla translúcida. Al proyectar la pieza se produce una amplificación de esta, lo que permite una mejor medición y revisión. Una de las ventajas de este aparato es que se puede hacer la medición directamente en la pantalla translúcida o a través de comparaciones con referencias estándar. La medición se lleva a cabo en 2D sobre la sombra. Su principio de funcionamiento es la aplicación de los principios de la óptica. Lo que hace es proyectar la sombra amplificada de una pieza sobre la pantalla translúcida. Después se toman las medidas basándose en el principio y final de la sombra proyectada. Un comparador óptico consiste básicamente de 4 piezas. La primera, que es la pantalla de proyección, y es una de las más importantes, también llamada pantalla translúcida. Aquí es donde se va a poder visualizar la sombra de la pieza que estemos verificando, así como podemos tomar las medidas desde aquí. B, que es el lente de proyección, el cual va a tomar las imágenes de nuestra pieza. C, que es la plataforma movible, donde vamos a colocar nuestra pieza. Y por último, las asas de movimiento de la plataforma, que nos van a permitir un movimiento en los ejes X y así poder tomar diferentes dimensiones o mediciones de nuestra pieza. Del lado izquierdo tenemos el comparador óptico Mitutoyo PJ3000, cuyas características podemos destacar que su pantalla tiene un diámetro de 306 milímetros, tiene un intervalo de medición de 300 por 170 milímetros, que es prácticamente una de las más amplias especificaciones de su clase. Veamos entonces cómo es que se utiliza el comparador óptico en la industria. En este caso tenemos un Mitutoyo de la serie A4000 y lo está utilizando un operario de la empresa Tetakawi, que es una empresa que está en muchos sectores aquí en México, tanto de la zona industrial, es decir, automotriz, aeronáutica, así como la zona manufacturera. Veamos entonces. Lo que hace es que ya puso una parte que es la plantilla de entrenamiento. Esta puede ser una pieza diferente, digamos, normalmente las piezas suelen ser en 2D, sea un engrane o alguna otra pieza que se esté produciendo. Vemos aquí que está viendo sobre la pantalla ya la pieza, está viendo las mediciones, lo está moviendo a través de las manijas que tienen para mover la plataforma y al lado derecho tiene el sistema coordenado, es decir que esta es una ayuda electrónica para ver las coordenadas en las que está trabajando y establecer diferentes puntos para obtener mediciones, tanto de los barrenos que tiene la pieza, así como características como ángulos o distancias longitudinales. Como segunda herramienta tenemos el microscopio de medición, el cual, al igual que el comparador óptico, usa principios de óptica para proyectar una imagen con aumento de la pieza a medir. La diferencia con respecto al comparador óptico es que no utiliza la sombra, o en realidad las mediciones no se hacen sobre la sombra de la pieza. Asimismo, utiliza un sistema óptico telecéntrico con la finalidad de obtener mediciones precisas. Una de las ventajas de este sistema es que no necesita realizar mediciones con contacto, es decir, no es necesario que el operario toque la pieza durante las mediciones, lo que es muy importante para piezas muy delicadas en donde el simple contacto con la persona o con algún otro objeto pueda dañar dicha pieza. Asimismo, existen diferentes tipos de microscopios que se utilizan en la industria, y estos varían según sus partes, su capacidad para realizar las mediciones y la facilidad de las mismas. Tenemos microscopios para fabricantes de herramientas, microscopios para medición de uso en fábrica y microscopios de medición de uso en general. Un microscopio de medición tiene también 4 partes sencillas. La primera es la pantalla de visualización de los datos de medición. Aquí es donde vamos a poder medir o ver las coordenadas en las que se encuentra nuestra pieza según la plataforma movible. El segundo es el lente objetivo, que generalmente tiene una mayor resolución que con respecto al comparador óptico. Tercero, la plataforma movible y las asas de movimiento de la plataforma. Generalmente solo permite movimiento en X y Y. Pero, por ejemplo, tenemos aquí el lente objetivo que a veces puede tener un movimiento en el eje Z. Del lado izquierdo vemos el Mitutoyo TM505B.
el cual tiene una dimensión para su mesa de 152 por 152 milímetros, pero su rango efectivo para mediciones es de 50 por 50 milímetros. La altura máxima de la pieza que puede medir es de 115 milímetros y bueno, utiliza como una fuente de luz un bulbo de tungsteno y con filtro verde y ajuste de intensidad de luz. Veamos entonces cómo se realiza una medición en la industria con este tipo de microscopios. Es importante recalcar que estos aparatos se utilizan en lugares donde se requiere gran precisión con respecto a las piezas manufacturadas. Se coloca la pieza, vemos ahí que se establece el sistema coordenado y las coordenadas a las cuales está apuntando la banca de medición, vemos ahí las herramientas y el tipo de luz que se está usando, así como la reducción en tiempo que tiene este sistema de Mitutoyo para poder obtener una imagen del microscopio. En todo caso, utiliza herramientas electrónicas para la detección tanto de esquinas como también de barrenos, en este caso para la medición rápida como vemos ahí. Por último tenemos el goniómetro, el cual es un instrumento también conocido como transportador universal que se utiliza para medir ángulos dentro de un objeto. Este instrumento está compuesto principalmente de un semicírculo graduado con 180 grados o un círculo con 360 grados. Existen gran variedad de goniómetros, algunos solo tienen el círculo graduado, otros tienen una regleta graduada para medir distancias. También pueden tener un dial giratorio en el cual está insertado un nonio para tomar medidas con mayor precisión. Veamos entonces las partes que tiene un goniómetro. Lo principal es el disco graduado, que generalmente tiene una resolución en grados. Después tenemos una regla nonio que se puede ver con el lente amplificador, que tiene una resolución de minutos. Entre la escuadra y las regletas deslizantes intercambiables se colocan los objetos con respecto al ángulo que se quiera medir. Después se ajusta con el tornillo de ajuste fino y el tornillo de fijación para que no se mueva y se tenga un ángulo preciso. En este caso, del lado izquierdo vemos el Mitutoyo Universal Protractor 150 mm Blade. Este tiene una longitud en su cuchilla de 150 milímetros, por eso el nombre. Tiene un ángulo de la cuchilla que puede variar entre 60 y 45 milímetros en las esquinas. Después vemos que la escala de este goniómetro es métrica y finalmente tiene una masa de 284 gramos. Hay que ver cómo se toma la medición de un goniómetro en la industria. Lo primero es que según el tipo de colocación de nuestra pieza vamos a tener tres formas de medir. La primera es directa, colocándolo entre la cuchilla y la regleta deslizante, donde vamos a tomar una medición directa de nuestra pieza. La segunda es sobre la regleta deslizante y por encima de la cuchilla, pues vamos a tener que tomar en consideración otra forma para el cálculo, que es de 180 grados menos el ángulo que midamos. Finalmente, en la última zona, que es la inferior, vamos a tener un ángulo de 90 grados menos la medición que tomamos. Veamos entonces para un ángulo menor a 90 grados el tipo de medición que vamos a realizar. Colocamos nuestra pieza y bueno, vemos en la escala principal, que es la que mide en grados, cuánto tenemos. Vemos ahí que ya tenemos una ayuda visual, todavía no conocemos el ángulo, pero bueno, acercándonos vemos que como tal el número 0 del nomio está por encima del 60 grados. Entonces tenemos seguro hasta el momento 60 grados. Después, fijándonos entre los números que encajan o las líneas que encajan del nomio, que van de 5 en 5 grados para el Mitutoyo Universal, vamos a ver que vamos contando 5, 10, 15, 25, 30. Veamos que en la línea del 25, que es esta justo antes del 30, es donde tenemos una coincidencia mayor entre ambas líneas de la escala nomio y la escala universal o la escala principal. Entonces veamos que vamos a tener 25 minutos. Finalmente, la medición del ángulo final será la suma de estos dos, es decir, la regla fija más la nonius. Es decir, tendremos una medición o lectura de 60 grados con 25 minutos. Finalmente, las referencias a los videos utilizados en esta presentación. Eso es todo, espero que tengan un buen día y muchas gracias.